En el nombre del Padre, del Hijo, del Padre, del Espíritu Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santo. Amén. Ven, En Espíritu Espíritu Santo, Santo, llena llena los los corazones de tus corazones fieles fieles y y enciende en enciende en ellos ellos el el fuego de tu fuego de tu amor. amor. Envía tu Envía tu Espíritu Espíritu y y todo será todo será creado creado y y renovarás la renovarás faz la de la faz de tierra. la tierra. Oh Oh Dios, que Dios, has que has iluminado a iluminado tus a tus hijos hijos con con la la luz del luz del Espíritu Espíritu Santo, Santo, haznos haznos dóciles a tu dóciles a tu Espíritu Espíritu para para obrar obrar rectamente rectamente y y gozar gozar siempre de su siempre de su consuelo. consuelo. Por Por Cristo Cristo nuestro nuestro Señor. Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Padre, del Espíritu Hijo y del Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar, y por dos y por un mes más, vamos a empezar una serie un grupo de charlas, clases, ya, de formación que tienen un tema muy importante, ¿no? Que es el tema de la enseñanza social de la iglesia. Se hablan muchas cosas de la enseñanza social, ¿de acuerdo? Y en absoluto vamos a pretender acabar en 2 meses la enseñanza social de nuestra iglesia. Jamás, sería un pecado, ¿ya? Pero creo que nos interesa que veamos ya algunos detalles. Bien, justo con Edelmira conversamos y después ya conversaremos con toda la secretaría. Conversaremos sobre un poquito el plan de formación que vamos a tener, ¿no? Y veremos algunas cosas, pero la intención, les adelanto, es que en esta tercera parte, vamos a decirlo así, del año, podamos abocarnos a ver algunos aspectos de la enseñanza social de la iglesia. Todo tipo de enseñanza, como saben ustedes, es importante, nos forma la conciencia, creo que también nos sabe actuar, ¿no? Pero hablar de la enseñanza social, obsérvese que no es doctrina. La enseñanza social de nuestra iglesia quizás es una forma muy concreta de ver cómo el evangelio se aplica a las relaciones que hay, ¿no? Entre los seres humanos, ¿no? A nivel individual, a nivel social y a nivel ya mundial, ¿no? Entonces, es un área muy especial, muy importante, ¿ya? Y que supone para nosotros, estimados amigos, una serie de cuestionamientos, ¿no? Una enseñanza que, como toda enseñanza en la iglesia, parte del Evangelio, pero que también, pues, tiene algunos matices importantes desde la tradición de la iglesia. Entonces, la intención de este curso breve, primer curso de enseñanza, doctrina social de la iglesia, es introducirnos, ¿no? En el amplio mundo de no solamente de encíclicas, no, sino de todo el vasto conjunto que forma parte de la moral de la iglesia, ¿ya? Y para esto, entonces, esta primera parte que consta de 8, ahorita les voy a mostrar un Word para que veamos, para esta primera parte hemos pensado tomar como punto de referencia un documento muy importante, ¿ya? Que se llama el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. ¿Bien? Es un documento de la Santa Sede del tiempo del Papa Juan Pablo II, ¿sí? Es dado por un dicasterio, no interesa en estos momentos quizás el nombre y tantas cuestiones, pero sí me interesa que veamos que es un documento de suma referencia, de mucha importancia, diría yo, ¿no? No es el último documento que se refiere, el último se llama Fratelli Tutti, como saben ustedes, ¿no? Pero lo que Juan Pablo II nos ha regalado a través de un ministerio de la Santa Sede, pues es bastante orientativo y procuraremos en lo posible más o menos también complementarlo con la enseñanza posterior. Si es de Juan Pablo II, amigos, entonces no tiene la enseñanza, por ejemplo, de Benedicto XVI, y tampoco tiene la enseñanza de Papa Francisco, pero va en la mano, porque son elementos así, bueno, de enseñanza de la iglesia de todos los tiempos. Para esta primera parte que consta de 8 sesiones, entonces vamos a dedicarnos a una parte del compendio, ¿ya? Ahorita se los indicaré. Pero para que no sea, quizás para que no se aburren de ver la misma cara, perdón que lo diga así,
hemos también visto otros sacerdotes, otras personas invitadas, ¿ya? Entonces, les comento, estoy presentando un poquito la materia, y participar a quienes habla, bueno, pues no queda otra, ¿no? Por ustedes que ver, es bueno que vean otras caras, ¿no? Pero bueno, quienes habla, después un sacerdote que es formador del seminario, es joven, se llama Rodolfo Silva, ya ha sido párroco de la parroquia de la Inmaculada Concepción en Surco. Después está el párroco de la Inmaculada Concepción, es un sacerdote joven también que se llama Franco Rivas. Ambos han sido profesores en la facultad, en el área del diplomado en teología. ¿Ya? Son jóvenes. Después hemos invitado al padre Carlos Rosell. El padre Carlos nos va a dar uno de los días. Me falta, debo confesarles, aquí sí he tenido quizás un traspiés, porque me falta algo con el padre Augusto Meloni. Pero bueno, en principio los vamos a invitar a una reunión. Después también estará el padre Alberto Maraví. Yo creo que muchos lo conocen, si no todos, ¿no? El padre Alberto gustosamente les manda muchos saludos. Entonces, también se ha comprometido un día. Y después, para cerrar esta serie de charlas, de clases, contamos con la presencia de Monseñor Guillermo Elías, obispo auxiliar de Lima y también muy cercano al movimiento, ¿no? Entonces, es un curso que lo estamos planteando con varios profesores, con varios sacerdotes en este caso, para que ustedes puedan ver quizás el amplio abanico. Bueno, el punto de partida será pues el compendio, ¿no? Pero, bueno, nos interesaba, ¿no? Que vieran ustedes a un grupo de personas, ¿no? Creo que casi todos, bueno, quizás los dos sacerdotes jóvenes, ¿no? Pero los otros son sacerdotes conocidos por ustedes, ¿no? Padre Rosell también aceptó gustosamente, ¿no? Estar en una de las charlas. Bien, entonces, debo explicarles un poquito más, ¿ya? Ahorita explicaremos un poquito el compendio, pero la primera parte ya se refiere a los principios. Por eso nuestro curso se llama Principios de la Enseñanza Social de la Iglesia. Ya veremos un poquito por qué, y les voy a presentar inmediatamente entonces cuál es el temario, ¿ya? Aquí está. Ahí está. ¿Lo están viendo? Lo voy a agrandar un poquito más. Sí. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, es como les digo, tercer curso de formación y es principios. Ya verán, ya veremos por qué se llama así, ¿ya? En primer lugar, entonces, bueno, me van a ver a mí hablando un poquito de estos dos temas, que en el fondo son temas que creo que los conocemos ya, ¿no? De todas formas, sobre todo ¿no? Porque la enseñanza de la iglesia parte, como no puede ser de otro modo, de la revelación de Dios, y parte ya de ese amor que sabemos que es gratuito y generoso de parte de Dios Trino. Por eso importa hablar de cómo Dios se manifiesta a través de la historia, la historia de un pueblo y del pueblo a todo el mundo, ¿no? Bien, y a todo el mundo desde la iglesia, que es la comunidad de fieles, ¿no? Eso más o menos es el primer punto. A continuación, vamos ya entrando un poquito más al tema y nos dirigiremos ya a hablar de la misión de la iglesia. Aquí hablaremos un poquito del por qué es la iglesia, y aquí hablaremos de qué es la iglesia, y aquí por qué está la iglesia, dirigido siempre a la perspectiva que estamos viendo nosotros. Y entonces viene la misión de la iglesia y la doctrina social. O sea que la enseñanza de la social es una parte de la enseñanza de la iglesia. Y debo confesarles que forma parte de la evangelización, concretamente, ¿no? Pero bueno, hay otras perspectivas que iremos viendo, ¿no? Iremos viendo entonces cómo se fue armando ese corpus doctrinal que conocemos como enseñanza social de la iglesia. El primer documento oficial es del año 1891. De repente, alguno de ustedes habrá escuchado hablar de la encíclica de León XIII llamada Rerum Novarum, ¿no? Las cosas nuevas, a propósito de toda esa
perspectiva que se abrió por la Revolución Industrial, ¿no es cierto?, Inglaterra, ¿no? Y también del nacimiento de regímenes como el liberalismo, perdón, el capitalismo y el comunismo, socialismo, ¿no? En ese contexto, siglo XIX, entonces nace lo que conocemos como doctrina social, ¿ya? Es un tema un poco filosófico, debo confesarles, ¿ah? Pero ya veremos un poquito cómo el devenir de la enseñanza social de la Iglesia va cambiando, y de modo particular Juan Pablo II, ¿ya?, le da un matiz distinto. Yo les comento rápido, estoy introduciendo un poquito el curso, ¿no? Yo les comento que cuando quien les habla llevó teología en el año, pero empecé a estudiar para la carrera de teología el año 1998, ¿ya? El curso que llevábamos nosotros de doctrina social estaba en el área de la filosofía y humanidades. Pero en el año 2001 cambió, porque el curso Doctrina Social de la Iglesia, Juan Pablo II realmente lo reagrupó y lo incluyó en la teología moral. Es teología moral. Juan Pablo acertó, queridos amigos, en cambiar el estatus de la doctrina social de la Iglesia, porque la doctrina social de la Iglesia no parte de algunas observaciones quizás dentro del mundo antropológico, sociológico, como en su momento lo fue, sino más bien parte de la revelación de Dios. Entonces, Juan Pablo es una transformación bastante importante, ¿ah? Técnicamente tiene un nombre. Cambió el estatuto epistemológico. ¿A qué se llama? No aprenderemos eso, no se preocupen, pero le cambia el estatuto. ¿De acuerdo? Hay un giro grande para bien, ¿no? Debo confesarles, Juan Pablo II realmente nos ha regalado muchas encíclicas sociales. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna encíclica del Papa Juan Pablo II? No escuchamos. A ver, cojan su micro. Respecto al tema social, me refiero, ¿no? ¿Alguno se acuerda por ahí algo? De repente no se acuerdan el nombre, pero el tema. De repente alguna encíclica, ¿le suena por allí? Padre, sobre el trabajo humano. ¿Sobre él? Trabajo humano. Perfecto, Labor en Exercens. Perfecto, claro. Muy interesante el trabajo, ¿ah? ¿Sí? Después se acuerdan de otra más por aquí. Padre, 40º año es encíclica, disculpe la ignorancia. Sí, sí, pero esa no es de Juan Pablo, esa es anterior a Juan Pablo. Me parece que es Pío XII, 40º año. Y 100º año. 100º Annus, sí, perfecto. Esa sí, es una ¿no? carta magistral. 100º Annus sí lo es, a los 100 años. ¿Saben de qué? A los 100 años de la Rerum Novarum. De la Si la primera encíclica oficial fue Rerum Novarum, a los 40 años, 40º año, 40. Después, en el tema, por ejemplo, Pablo VI, 80ª Adveniens, 80ª Adveniens, a los 80 años. A los 100, 100º años, por ejemplo, ¿no? Y después también Juan Pablo tuvo una muy bonita, muy interesante, que se refiere precisamente sobre la cuestión social, a solicitud de la cuestión social, se llama Solicitud de Rei Socialis. Muy interesante, los Juan Pablo son interesantísimas, profundas, ¿ah? Quizás la última que nosotros conocemos, ya de Francisco, se llama Fratelli Tutti. Muy interesante también. ¿Alguno de ustedes ha tenido la ocasión de leer Fratelli Tutti? Muy interesante, ¿ah? Pero en fin, Fratelli Tutti, tomado, en fin, ya hablaremos en su momento, no se preocupen, algunas cosas chatísimos años, ¿ah? Pero en fin, ya hablaremos un poquito del tema. No todos son encíclicas, hay otros, por ejemplo, les comento para que veamos este desarrollo histórico, lo vamos a ver en la próxima reunión, van a darse cuenta que también en su momento Pío XII fue un valiente, ¿ah? Yo no sé si ustedes conocen algo de la historia de Pío XII, pero valiente el hombre, ¿ah? ¿Ya? Porque a la gente a veces le tira barro, disculpen la expresión, porque dicen que no, que protegió a los nazis. Mentira, mentira. Ahora se está viendo cómo el pontificado Pío XII se protegió a los judíos, más bien. Y hay un radiomensaje de Navidad del año 1939, poderosísimo para hablar de la paz. Miren, ¿ah? Un radiomensaje. Después el gran Juan XXIII también tiene varios, ¿no es cierto? Una que se llama Mater et Magistra y sobre todo Pacem in Terre. ¿Le suena?
Bueno, veremos algunas cosas de modo transversal. Ya quisiéramos hacer una por una, será de repente en otro momento, pero veremos algo transversal. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el número 2. En el número 3 nos acompañará Dios mediante el padre Rodolfo Silva y veremos un poquito y algunos detalles desde la enseñanza social, moral social, la persona humana y sus múltiples dimensiones. Recordaremos algo en las clases de moral, pero desde otra perspectiva, como punto de partida el compendio de doctrina social de la Iglesia, ¿ya? A continuación, vamos a invitar, la verdad, lo voy a llamar hoy día, porque hoy día ha sido un día terrible, debo confesarles. Pasa es que el vicario de la parroquia está de retiro, entonces comprenderán que uno tiene que hacer pulpo en estos días. En fin, le invitaremos al padre Augusto para hablar de estos temas, ojalá pueda, yo creo que sí, es un día para el mes de septiembre prácticamente, ¿no? Ojalá que pueda hablar de los derechos humanos, ¿ya? A continuación, el padre Alberto Baraví nos va a presentar los principios de la enseñanza de la Iglesia en un primer momento. Hay dos principios, hay varios, pero nos habla del bien común. Ay, me equivoqué, perdón, aquí, no, el padre Alberto es de esto. Más bien, aquí es el padre Franco Rivas. El padre Franco nos hablará, Dios mediante, me equivoqué, nos hablará de dos principios importantes en los que gira, por ejemplo, Centesimus Annus y Rerum Novarum, el principio del bien común y el destino universal de los bienes. Allí hablaremos, por ejemplo, algo muy sencillo, muy inicial, del tema de la propiedad privada. Pero insisto, estas clases son fundamentos. Ya verán por qué. A continuación veremos un segundo cúmulo de principios que son estos dos. Hay uno más, la totalidad, pero en fin. Solidaridad y subsidiariedad, o subsidiariedad, como le quieran llamar, ¿ya? Para Alberto Maraví. El padre Rosell nos habla de los valores fundamentales en la vida social, algunos elementos de la moral teologal, verdad, libertad y justicia. Quienes habla en principio les habla de la vía de la caridad. Y terminaremos con Monseñor Guillermo, que nos hablará en una charla, ¿no?, acerca de cómo estos principios nos pueden iluminar, ¿no?, en esta iglesia, en nuestra iglesia, nuestra comunidad, en el contexto de nuestro país, el Bicentenario. Qué importante es que recordar que la enseñanza de la iglesia es, digamos, medular para nuestra comunidad en estos 200 años de independencia, de nacimiento como Estado, como lo querramos llamar. Este es el esquema, queridos amigos, que vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Pregunta, ¿por qué este esquema, padre? Y entonces, les voy a decir otra cosa. Voy a abrir entonces aquí un ratito. Vamos a abrir una página que me interesa que veamos. Acá está. ¿Por qué este esquema? Y aquí entonces explicamos. ¿Se ve la página? Sí. Ya, es vatican.va y ahí está el compendio. Ustedes entran, pongan en Google compendio de la doctrina social de la Iglesia y se lo descargan. Ahí está para descargar. ¿Ya? Que sepan que está allí, ¿ya? ¿Y por qué esta división? ¿Por qué estos temas, padre? ¿Por qué no otros? Ya les comenté que es un principio. Y precisamente, ¿por qué? Porque yendo de la mano del compendio de la doctrina social de la Iglesia, este texto tiene dos partes claras. Los principios y temas particulares. Como hay dos partes claras en este documento, entonces nos vamos a abocar en este año 2021, Dios mediante, a los principios. Miren, acá está prácticamente lo que estamos diciendo, pero con otros títulos. Quizás los hemos simplificado un poco más. ¿Están viendo? Sí, sí se ve. Este es el primer tema, miren, capítulo primero. O sea que tenemos ahí harto material para leer, miren ustedes, ¿no? Ahí está. El capítulo segundo es la segunda charla. Aunque, como les digo, con algunos detalles, ¿no? El interés del curso, amigos, no solamente es mostrar quizás lo que dice el documento, sino aterrizarlo. Es decir, aterrizarlo en nuestra realidad.
Por eso esperamos, sin ningún problema, que ustedes pregunten. Leyendo, tienen este material ya, pregunten todo y lo que, en principios, esto pueda ayudarnos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, miren, ¿no? Capítulo segundo, hablaremos de la iglesia. Esto, por ejemplo, es la primera parte, ya lo conocemos un poquito y nos detendremos en la sesión a hablar de esto, del por qué la iglesia, aquí, para qué la iglesia, en la enseñanza social. Miren, ahí están. Tocaremos algunos aspectos, ¿ya? Y aquí sí nos va, miren, 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 de la Red Novarum hasta nuestros días. Voy a darle un clic ya. ¿Ven? ¿Están viendo? Y aquí están los pasos, miren, Rerum Novarum, por todo sitio Rerum Novarum. ¿Lo están viendo? Sí, sí, sí lo vemos. Acá está Quadragésimo Anno. No es Pío XII, es Pío XI, miren. Ah, está Quadragésimo Anno, miren ustedes, aquí se nos habla, alguna idea de Quadragésimo Anno, se nos habla, miren ustedes, aquí los radiomensajes de Pío, no es Pío XI, este es Pío XI, pero este es Pío XII, ¿ah? Mi primer Sorge es Pío XII, se equivocó aquí, ¿ah? No sé qué ha pasado, porque es Pío XII. ¿Ya? Y después miren, hoy otra más, aquí Pío XII, aquí se han equivocado. Esto sí, esto es de Pío XII, ¿eh? En fin. Aquí aparece Pío XII, los mensajes navideños, miren, ¿ve? A continuación, miren ustedes, aparece allí Mater Magistra, Pacem in Terris, aparece después, como no, por supuesto, Popularum Progressio, importante, Octogesimiam Venias, bueno, un montón de, ahí van a ver un poquito ustedes, veremos Dios mediante, veremos un poquito el enema histórico, ¿de acuerdo? Muy bien. Número 2, tercer capítulo, tercera charla, tercer capítulo. Del 1 hasta el 3. Cuarta clase, Derechos Humanos, que es un tema aparte. Quinta clase, principios número 1, ahí está, bien común, destino universal. ¿Lo están viendo? Sí, padre. Sexta clase, principios 2, subsidiariedad, participación, solidaridad. Perdón, sexta clase. Séptima clase, valores fundamentales. Sexta clase. Séptima clase, la caridad. Y la octava, que es la que le hemos pedido a Monseñor Guillermo, es una síntesis. Cómo todo esto se puede realmente, puede servir para que un católico, realmente nosotros como comunidad podamos vislumbrar esta celebración del Bicentenario. ¿Estamos bien? Miren ustedes. Y este documento, hasta aquí vamos a ver en este curso. El próximo año, Dios mediante, vamos a coger otros aspectos, porque si la primera parte del documento nos habla de las generalidades, de los principios, la segunda parte ya nos habla de temas concretos. Miren, el próximo año veremos cómo este compendio enfoca a la familia, lo enfoca de un valor importante, de una perspectiva particular, ¿eh? Lo vamos a ver. Nos daremos cuenta también, amigos, que después, miren ustedes, otro tema importante, el trabajo humano. Otro tema que veremos. A continuación, miren cuántas cosas que ve el trabajo. Miren, el trabajo de, aquí estamos con la bola de Church, como decía uno de ustedes, ¿no? La vida económica. Bueno. Otro tema. Pero son temas ya que vienen para después. La comunidad política, interesantísimo, como saben ustedes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿ven? La democracia, ¿no? Interesante. La política internacional. Hay varios temas. El medio ambiente, la ecología, la paz. Ya, esta es la acción eclesial. Es otro tema. Entonces, yo les presento esto para que veamos entonces el amplio abanico de temas que nosotros podemos tocar en la enseñanza social de la iglesia. ¿Se percata? Son amplios y entonces la idea es que los vayamos viendo de a pocos, ¿no? Entonces, este es el esquema, se los presento otra vez aquí, ¿de acuerdo?
Entonces, de este modo, vamos a, Dios mediante, abordar las cosas en este curso. Entonces, hasta aquí, ¿estamos bien? Corto esto. ¿Sí? La intención es, así entonces hasta este momento, presentar un poco el curso, ¿de acuerdo? Intenta, como les digo, tener 8 sesiones, diferentes expositores, puntos extraídos del compendio de la doctrina social de la Iglesia, ¿de acuerdo? Y creo que nos sirven ahorita para, creo que nos sirven para tener una idea clara de los principios. ¿Hasta aquí bien? ¿Estamos? Sí, padre. Pregunto, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? Avante, Para avante. efecto, como digo, como ejemplo, como material, entonces les pediría, descarguen por favor de la página del Vaticano el compendio de la doctrina social de la Iglesia, ¿de acuerdo? Si alguno de ustedes tiene algún manual de doctrina social de la Iglesia, vamos a hablar de la primera parte, los principios, ¿de acuerdo? Si van al Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene algunos elementos, hablaremos de las generalidades, ¿ya? Pediré, Dios mediante, también a los sacerdotes que puedan hacer algunas diapositivas, ¿no? Algún material que quizás pueda ayudarnos para tener en claro. Y le pediré también a los sacerdotes, o les diré por lo menos que ustedes, en lo posible, pues ya vienen leyendo ya una parte. ¿De acuerdo? Sí. Pregunto entonces, ¿alguna sugerencia? Digo, preguntas un poquito de todo esto que hemos empezado a ver. O inquietudes, quizás. No sé si hay alguna inquietud. De repente alguna inquietud también. Mientras van pensando, acabo de enviarlos por WhatsApp el documento para que ya lo tengan en PDF. El documento, perdón, padre, el documento que usted está hablando del compendio de la doctrina social. Gracias, Beatriz. ¿Eso lo tenemos que bajar de Google? Está, si usted lo entra a Google, ponga compendio de la doctrina social de la Iglesia, Juan Pablo II, y entonces allí se lo puede descargar, ¿no? Sí. Ahora, si de repente... Le he puesto en el WhatsApp del grupo. Perfecto. Lo ha pasado Elmira. No, Ya, gracias, Beatriz lo ha pasado ya. Ya, gracias. Ya. Ya está. Gracias. Pueden descargarlo en PDF. Beatriz está bien. Gracias, Beatriz, gracias. Qué rápida, está muy bien. Sí, Beatriz es del Callao. Súper rápida, Bea. ¿Qué quiere decir, Ricardo? También sería bueno que pase el escrito del programa que ha hecho el padre Ya. ahora. A ver, ahorita se los paso yo inmediatamente, ¿ya? Ya. Aquí se los paso. Mi ordenador. Ahorita se los paso. Un minutito nada más. Guardar. A ver. Un ratito se los pongo inmediatamente para que ustedes también lo tengan, ¿no? La verdad, debo confesarles que... ahí está. Está ahorita enviado. Ahí está en el chat está en el chat del Zoom. ¿Lo han visto? Sí. Ya, allí lo tienen. Entonces, a falta de coordinar algunas cosas con el padre Augusto, los demás ya están totalmente confirmados, y entonces espera un poquito, no hemos puesto fechas por eso, ¿no? Porque hay que esperar de repente al padre Augusto, ¿no? Que, bueno, pues ojalá me pueda contestar después de las 9:30 que lo llame, ¿no? Y ahí ya estaría todo bien, ¿ya? ¿Ustedes alguna vez, pregunto, aquí en cursillos, han llevado algunos cursos de doctrina social de la Iglesia? ¿Sí? Bueno, Sí. yo no me acuerdo. ¿Sabe quién me lo dio? El que es ahora Monseñor del Río.
A caramba, por favor. Él cuando era, Arzobispo de Arequipa. exacto, cuando era, él estaba de decano, de rector de la universidad que está en el Callao, en la Punta. La rectora Era es Mati. sacerdote en ese momento. Y también fueron 10 sesiones, 12 sesiones, sí. No, sí, sí. O sea, esta es, como digo, es amplio, ¿ah? Sí. Este curso, por ejemplo, nosotros en la Facultad de Teología lo vemos en dos días. O sea, dos días, claro, dos semestres, ¿no? Queda chico, ¿ah? En su momento, por ejemplo, ¿saben quién era el profesor? El profesor mucho tiempo, bueno, todavía es Padre Maravilla, el Padre Alberto, ¿no? Ya, bueno, había otros profesores más también. Y entonces, antes el curso era, como les digo, era un poco más humanístico, es decir, estaba en la filosofía, pero bueno, desde el año 2001, en nuestra facultad por lo menos, en otras universidades fue antes, pero ya forma parte de la moral social. De hecho, el curso se llama moral social, ¿no? No solamente engloba la doctrina de la Iglesia, sino también tema de la justicia y bueno, etc. de cosas, ¿no? Es un curso amplio. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos alguna inquietud, alguna cuestión más, para por lo menos en estos minutos que te vamos a dar unos inicios, para ver un poquito. Solamente un comentario, padre, solamente un Sí. comentario. Con todo, digamos, la situación del Perú en el 2001-2002 era una situación completamente diferente a la situación de ahora, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, ahora es, bueno, creo yo, vital que los cristianos, que los católicos, tengamos por lo menos los fundamentos de lo que la Iglesia tiene en su doctrina social, porque cuando es muy, y más aún con determinado grupo, digamos, comunista y todo, que tienen la verborrea muy fácil, entonces a uno lo pescan con los pantalones abajo y es terrible. Entonces, Sí, sí. esto da el fundamento, por lo menos. Sí, esa es la idea, ¿no? Bueno, la verdad que Monseñor Guillermo está bastante contento porque el tema es muy, a ver, entiéndase, un poco picante, vamos a decirlo así, ¿no? Porque la chamba que le hemos pedido a Monseñor Guillermo es que esto lo encuadre en la situación de nuestro país. Entonces, significa que hay que decir las cosas, ¿no? Pero sí, en realidad, yo diría que en nuestro país, yo diría que en parte es un tema pendiente, ¿ah? No sé, yo no me atrevo, yo no soy Monseñor Guillermo, pero yo creo que es un tema pendiente, ¿no? Porque hablar de doctrina social, para muchos, yo creo que para ustedes no, ¿no? Pero, y este contexto que vimos, yo creo que tampoco, ¿no? Por lo menos para ustedes, creo yo, ¿no? Pero sonaba un poquito a una cuestión izquierdosa dentro de la iglesia, ¿no? Pero así, hablándolo con tranquilidad y con paz, ¿ya? Pero es que no, es que entonces los papas están pateando con el pie izquierdo, ¿no? Especialmente la primera, ¿no? Rerum novarum, al Papa le deben haber dicho velaver, ¿no? Otra forma de pensar del mundo, y de alguna forma estaba cuestionando, entre comillas, a la potencia más grande que era Inglaterra, que era ¿no? Entonces... Efectivamente. Claro, y por otro lado, claro, entonces lo tiran de rojo, ¿ah? Así de claro, ¿ah? Y cuántos, bueno, y bueno, dejando a los papas que continúan a León XIII, ¿cuántos pelotazos, perdón, utilizando una palabra quizás más deportiva, le han caído a Pablo VI por todo esto? ¡Wow! A Pablo VI era un estilo modernista. ¿Saben lo que es el modernismo? Lo veremos por ahí, caerá un poquito, ¿no? Ustedes, perdón en el paréntesis, ¿han visto una vez una película, la RAI? RAI, lo pongo ahorita en el chat para que de repente saben qué es la RAI. R-A-I. ¿Ya? La RAI es la televisión italiana. Italiana, claro. Sí, ahí está, ahí se llama RAI. Si lo ven en el chat, los que pueden ver, la RAI. La RAI ya ha hecho unas buenas producciones respecto a los pontificados desde Pablo VI, perdón, desde Juan XXIII. Juan XXIII. No sé si los han visto. ¿Los han sí, visto? De Juan XXIII he visto. El de Pablo VI, el de Pablo, bueno, también es verdad que es un poco novelesco, un poco caricaturesco, un poco, ¿no? Porque por resaltar un poquito el valor de Juan XXIII, quizás el texto, los videos de la película deja un poquito ahí de lado a
a los cardenales que están al lado, y bueno, siempre son películas, ¿no? Pero es muy interesante. Yo les invito a que vean el de Pablo VI. Les invito a que vean el de Pablo VI, y después hay unos videos para que vean un poquito el contexto, ¿ah? No sé si han visto una película de Juan Pablo II que es larguísima, tiene 2 partes, se llama Carol. Les invito, señores, les invito a que la vean. Es bastante buena, diría yo. Es una producción polaca, para que entiendan, por ejemplo, el sufrimiento del futuro Papa por el comunismo. Tema muy duro. ¿Y cuál es la respuesta del hombre de Dios? El amor. El amor me lo ha respondido todo, dice la primera parte, ¿no? Y por ahí va la doctrina social de la Iglesia. No es un tema simplemente filosófico, no modernista, no, es un tema evangélico. Entonces, es interesante comprender el contexto de Juan Pablo para que entiendan por qué hay ese cambio, claro. Entonces, no digo que los demás, los papas anteriores no, pero en esa maduración progresiva, lenta, en algunos casos de la enseñanza de la Iglesia, entonces Juan Pablo da el clavo cuando vuelve toda la enseñanza y la radica ¿en qué? En el Evangelio. Lo que hace Benedicto XVI es radicarla más en el Evangelio, y bueno, Francisco con más fuerza, ¿no? Con más sencillez quizás, pero sin menor rigor, y menor fuerza, Freddy Tutti también tiene elementos muy interesantes, ¿no? La película, acá le pongo, la película se llama Pablo VI, Pablo, no, es de la RAI. ¿Ya? Y la de Carol se llama, la de Papa se llama, la de Juan Pablo, Carol, me parece que es el Papa, el hombre, así se llama, creo. El Papa. Algo así. El Pablo VI se llama el Papa de la Tempestad. Ah, así se llamará, el Papa de la Tempestad. Entonces, bueno, yo les invito a que vean eso, ¿no? No sé, para que vean un poquito claro. Como les digo, es una película, por favor, ¿no? Tenemos que también tiene sus perspectivas un poquito particulares. Creo que sí, Carmen, creo que se encuentra en YouTube, ¿ya? Y si no, entonces vamos a ver, de repente hay un link para que entre por mi drive, por el drive. Yo también la tengo, me la dieron la vez pasada, por eso le doy un link de repente para que la vean, ¿no? Me parece que está en una página que se llama Magnificat, creo que está por ahí, que es española, de la Iglesia española. En fin, entonces yo les digo esto, digo porque, claro, entender todas esas cosas son muy interesantes, pero en nuestro país, perdón que me extienda aquí, ¿no? Hablar de otra cosa, pero bueno, ya creo que esto es importante, ¿no? Quizás ustedes tienen más conocimiento porque tienen más experiencia de vida que quien les habla, ¿no? Pero en nuestro país estas cosas también han llegado, pues no sé, quizás en un primer momento, quizás desde una perspectiva de la Iglesia, ¿no? Creo yo, de repente ustedes me podrán decir un poquito más, que con esta enseñanza sobre la Iglesia iba de la mano con lo que se conoce con la teología de la liberación, ¿no? Otra forma de ver las cosas, ¿no? No digo que la enseñanza de la Iglesia sea esa, digo, pero mientras que la enseñanza de la Iglesia dice estas cosas, la tele, nosotros la vamos a decir la tele, ¿no? Teología de la liberación quizás propunaba unos principios similares, pero con unos puntos de partida, en algunos casos bíblicos, y en otros casos, porque son varias teologías de la liberación, una perspectiva ya más marxista, ¿no? Quizás hay diferentes tipos de teologías de la liberación, ¿no? Pero quizás eso es lo que hemos visto más en nuestro país, ¿no? Yo les comento un poquito, de repente ustedes me podrán decir un poco más, la experiencia más que personal de mis padres, ¿ya? Mis padres son personas que han estudiado en 12 universidades, que tuvieron su importancia en los años 70, en los años 60 y tantos, 70, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de sonará, ¿no? En contexto, ¿no? Por eso se lo digo, y en la Pontificia Universidad Católica, ¿ya? Entonces, en la PUC, ¿no? Entonces, les digo porque mis padres, cuando yo empecé a estudiar teología, mis padres hablaban de estas cosas. Y claro, por ejemplo, el padre MacGregor, no sé si alguno lo habrá conocido o habrá escuchado, o pues el padre ¿cómo se llama? El fundador, se me fue el nombre, el fundador de la tele, bueno. Felipe. Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez. Pues mi papá lo ha escuchado. Y entonces le digo, mi papá me decía que era católica y esas cosas.
Claro. Con todo respeto a los que son de la PUC, ¿ah? ¿Ya? Ujú. Pero no es de extrañar, perdón, con todo cariño y respeto, por favor, no es de extrañar que lo que vemos ahorita de la gran cantidad de egresados actualmente la PUC, pues tienen perspectivas un poquito particulares, para no decir más, ¿ya? Creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Para no decirlo así sin ajos, ¿no? Y sin ajo, ¿no? Y bueno, en San Marcos también, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a negar todas esas cosas? Entonces, hablar de enseñanza social de la Iglesia, no sé, yo pero personalmente pienso que es una asignatura pendiente en nuestro país, ¿no? Porque quizás esa perspectiva social de la Iglesia se ha visto desde otro modo, ¿no? Sí, yo no digo que no, ¿ah? Pero quizás habría que conocer, amigos, de verdad que después sería, en otro contexto, un curso bonito de historia de la Iglesia, historia de la Iglesia en el Perú, ¿ah? Porque, claro, hablar de doctrina social de la Iglesia es hablar, por ejemplo, entiendo del Carnal Landázuri, es hablar de Vargas, no sé qué tanto, también de repente es la de Cipriani, claro, porque no es verdad, o sea, Monseñor Cipriani hereditó al final de su pontificado un libro que era el Catecismo Social. ¿Han escuchado ustedes ese libro alguna vez? Sí, 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 sí. Sí, Sí. entonces, miren ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que, pienso yo que como corpus doctrinal, creo que es una asignatura pendiente todavía. Yo diría eso, ¿no? Y bueno, Monseñor Carlos también, yo creo que todavía sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? El tema de la doctrina social, ¿no? Pero claro, los principios como tal están allí, ¿no? Y son necesarios, ¿no? No sé, ¿no? Yo creo que cuando Monseñor Guillermo nos dé la charla podríamos un poquito, y quizás también en la siguiente clase, cuando veamos un poquito la historia, algo voy a también informar un poquito para hablar un poquito de cómo estos principios se han ido manejando en nuestro país, ¿no? O sea, nuestra iglesia, la iglesia en el Perú tiene algunas particularidades, ¿no? Y sobre todo, sí, pues, en fin, ¿no? Creo que sí, yo diría que del año 60, 70, pues, sin temor a equivocarnos, ¿ah? Han habido, yo diría que dos tendencias claras, ¿ah? Que todavía están ahí, ¿no? Hablo de la iglesia en el Perú. Sí, Ujú. claro. Y entonces, claro, o sea, y se nota, o sea, la influencia de los papas quizás se ha notado más, ¿no? Entonces, una perspectiva que es, entre comillas, muy cercana muy cercana realmente a las enseñanzas de los papas, y otra paralela, porque no vamos a decirlo, ¿no? O sea, hablar de la teología de la liberación que ha estado muy arraigada, ahora ya no, ¿ah? Y por ahí Bueno, estamos dando coletazos el día de hoy, ¿no? la influencia jesuita, ¿no? Eso es innegable. Efectivamente. Eso. Es innegable, es innegable. Es innegable. O sea, yo cuando era un poquito más joven, escuchaba a mis padres de padre MacGregor. Bueno, él tenía el corazón a la izquierda, creo. Bueno, pues sí, ¿no? Bueno, Iván Barén, ¿no? Claro, jesuita. por ejemplo, a mí me enseñó en un curso de moral, de ética social, otro sacerdote al que yo le tengo mucho cariño, ya falleció, ya era otro jesuita, ya el padre se llamaba, su nombre no me acuerdo, el padre Bastos, ¿no? El padre Bastos, sí, yo me acuerdo que hablábamos de muchas cosas en la teología de la liberación en filosofía, ¿no? Entonces, se los comparto para que veamos cómo son las cosas, ¿no? Y no podemos negarnos a todo eso, ¿no? Padre, ¿cómo se compatibiliza o qué influencia tiene en uno o en otro el tema de Vaticano II? Muy interesante su pregunta, Julio. Sí, porque hablaremos también un día, yo creo, de esas cosas. ¿Saben? El Vaticano II, esto viene el Vaticano II es un concilio muy importante, pero la perspectiva de la que ha tenido nuestro país ha sido muy variada. Esperen un momento, por favor, voy a abrir la puerta, ¿ya? Un minutito. Que me tumban la puerta. Un ratito, por favor.
Me estaban tumbando la puerta, por eso me voy. Por eso cierro. Les comento. Hablar del Vaticano II en nuestro país es hablar de dos perspectivas. Quien ha participado en el Vaticano II en nuestro país es Carnal Landázuri. ¿Alguno lo conoció? Claro. Muy respetado, muy respetado. Y ¿sabe? Yo lo que puedo percibir, el hombre tenía pues una perspectiva de mucha apertura, ¿no? O sea, perdón, pero perro y gato, ¿no? Está ahí según lo que yo voy viendo, porque pues uno ha podido escuchar de diferentes obispos, de diferentes perspectivas, cómo lo valoran, ¿no? Por ejemplo, escuchar a Carnal Cipriani, escuchar a Cabrejos, Monseñor Cabrejos, escuchar al Monseñor Barreto, escuchar a Monseñor Castillo, y los cuatro hablan perfectamente, muy bien de Landázuri, ¿no? Pero el Concilio Vaticano II, yo veo que aquí llegó quizás de dos perspectivas. Por un lado, la perspectiva quizás que ha sido muy importante en grupos como por ejemplo el Sodalicio, entiéndase, el Opus Dei, ¿no? Grupos como por ejemplo Comunión y Liberación, ¿los han escuchado? ¿Sí? Sí, Comunión y Liberación. Grupos que tienen una perspectiva importante y buena, pero con sus errores, ¿no? Como todos, ¿no? Pero también, por otro lado, el hablar del Vaticano II es hablar de modernización de la Iglesia y una apertura total, ¿no? Que ha ido a la debacle. Entonces, por eso, amigos, el Papa Juan Pablo, ¿no? Pablo VI tuvo, en fin, hablaremos después de eso, pero Pablo VI tuvo una idea buena, o sea, la idea no es mala. Lo que pasa es que Pablo VI empezó a ver los desmanes. Y Juan Pablo II también. Y entonces Juan Pablo II se propuso una correcta aplicación del Vaticano II. Y por eso entonces hay una serie de observaciones a las perspectivas como las de la teología de la liberación, ¿no? Y un asentimiento a las otras perspectivas de las que les hablé, ¿no? De estos grupos, movimientos eclesiales, ¿no? Benedicto también ha ido por allí, ¿no? Francisco ha intentado abrir un poco las cosas, ¿no? Intentando resaltar algunos aspectos buenos de las otras perspectivas, ¿no? Por ejemplo, detrás de la enseñanza del Papa Francisco hay una teología que se llama la teología del pueblo. ¿Alguna vez han escuchado de esto? No, la teología del pueblo. No. Está emparentada con la TL, la teología de liberación, pero no es teología de liberación, es un tema, una perspectiva especial que se ha hecho en Argentina, ¿no? Muy interesante, por cierto, algunos investigadores del tema social, de la autoridad de la enseñanza, algunos teólogos de la enseñanza social de la Iglesia van por allí, ¿no? Entonces, claro, ha habido de todo, ¿no? Hablar del Vaticano II es hablar de diferentes perspectivas, ¿no? Y todavía en estos ya han pasado más o menos 50 y tantos años, ¿no? 50 y tantos años, y 55 diría yo, ¿no? 60, 55 más o menos, ¿no? Tantos. Entonces es hablar todavía de un concilio que está en aplicación, ¿no? Y todavía una de las cosas que preocupa, padre, que pareciera que fueran pues dos iglesias, porque inclusive se habla de la iglesia preconciliar, de la iglesia postconciliar, como si fueran dos, no una continuidad, no un continuo, sino dos cosas que se separaron. Y sí, yo creo que por ahí la cosa no va, ¿no? Ese es un error gravísimo, ¿no? Se da a todo nivel, ¿no? En la enseñanza social, en todo, ¿no? En la praxis pastoral también, ¿no? La ruptura es la ruptura que en algunos ámbitos se da, también en el ámbito social, es terrible, ¿no? La ruptura está en la liturgia, por ejemplo, algunos desmanes y excesos, ¿no? Se da en todo ámbito, en la teología también, ¿ya? Y lastimosamente, amigos, en la iglesia, en nuestro país también, pues, ¿no? ¿Por qué no decirlo, no? Entonces, mientras que algunos, por un lado, ven el Vaticano II como un concilio modernista que atenta contra la tradición, lo cual no es cierto,
Otros ven al Vaticano II simplemente como la oportunidad, pues, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? Ayuda para creo los que excesos. la ruptura ha sido terrible y sigue siendo terrible, ¿ah? Yo la otra vez, y perdonen que sea tan directo aquí en el tema, ¿no? Creo que van a entenderme a qué me estoy refiriendo, ¿no? Cuando en una diócesis, cuando en una iglesia grande, en la iglesia, se habla de ruptura, hacemos daño. Cuando más bien la idea es continuidad y apertura. Eso es importante, ¿no? Entonces, cuando en la iglesia hay ruptura, a menos que sea una cosa de pecado, ahí sí, que puede haberlo, ¿no? Pero hablar de los grandes concilios es hablar de continuidad y apertura, ¿no? Entonces, yo creo que el Vaticano II ha querido ir a eso, pero, a ver, todavía hay personas que no entienden eso y hablan de ruptura, ¿no? Ruptura y novedad. Y más bien la idea es continuidad y apertura, ¿no? Entonces, y eso también, disculpen, con todo cariño y respeto, pero creo que es un tema que todavía está pendiente en nuestra diócesis también, para no decir más claras las cosas. Sí. Porque no hay apertura. Hace poco el Papa hablaba de que no se es verdaderamente católico, básicamente dirigido a los sacerdotes, a los obispos, si no se reconocen y se siguen todos los concilios. O sea, los concilios no hay de que, lo que decía Ricardo, no antes del Vaticano II y después, no. Si no se es fiel, digamos, a Vaticano II, si no se reconoce, vamos a decir así, entonces no se es católico, no es buen católico. Efectivamente, ¿no? Recientemente entonces, lo aclaraba. Es un tema muy importante, ¿no? Al Papa le dan de alma, ¿no? Ahora le dan de alma, bueno, ahora no solo ahora, ¿no? Pero bueno, yo les invito a que vean a otro nivel las cosas que se hacían de Benedicto, al principio, ¿ah? Me acuerdo que sacaban a Benedicto con su corbatita, oh, mira, ¿no? Y hay algunos grupos de nuestra iglesia que, wow, se rasgaron las vestiduras cuando Benedicto renunció a algunos privilegios, por ejemplo, frente a la iglesia ortodoxa, ¿no? ¡Wow! ¿Qué pasa? Se está rompiendo con la tradición, ¿no? Y ahora, pues miren ustedes, ¿no? Ahora es, para algunos, lastimosamente, esa perspectiva política, ideológica, hace daño. Porque, claro, Benedicto ahora es, pues, el buque insignia del conservadurismo, ¿no? Mientras que Francisco es del liberalismo y modernismo, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, pues no sé, pues hay una tendencia últimamente a polarizar, ¿no? Las cosas, ¿no? Y no, pues, y vamos, perdón que vaya al grano, pero aquí nuestras veces también, ¿ah? Entonces, no, que el baluarte Cipriani, con todo respeto lo digo, ¿ah? Conociendo así directamente a Carnal Cipriani, conociendo a Monseñor Castillo. Tendrán sus perspectivas distintas, pero creo que la polarización en la iglesia hace mucho daño. A Francisco cada vez que puede a Papa Francisco le ponen un cabe cada vez que pueden, ¿no? Y jalan de repente aquí lo que tiene. Y a Carnal Cipriani cuántas cosas no le han dicho, ¿no? ¿Recuerda? Oh, cuando habló del escaparate de las señoritas. Y a este también, ¿no? A este también, bueno, unas perspectivas particulares que puede tener, ¿no? Pero ¿no? Entonces, a veces esa perspectiva humana, ¿no? Lleva a polarizar cosas, ¿no? Y no. En fin, bueno, nos hemos ido totalmente del tema. Pero creo que se entiende la idea, ¿no? Es que yo les invito, de verdad, estos cursos de formación, estos, que son muy agarran carne, suponen, y vienen bien, que conozcan ustedes algunas cosas de historia de la iglesia, ¿no? Y bueno, historia también de conocimiento de la realidad nacional, ¿no? De la realidad mundial y nacional, ¿no? Y es que si no, al final van a ser simplemente teóricos. Y no es el objetivo, ¿no? ¿No creen ustedes? Alguno de ustedes habrá tenido, tiene una empresa, por ejemplo, ¿no? O alguno de ustedes habrá tenido quizás algún rol en el ejército, en la marina, en la FAP. Alguno de ustedes tendrá algo, ¿no? Y miren qué importantes son estas cosas, ¿no? Es muy importante, ¿ah? En fin, nos hemos ido a la rama. Pero bueno, creo que más o menos
hemos encuadrado un poquito el curso que vamos a empezar, ¿no es cierto? ¿Estamos? La idea hubiera sido hablar del tema. Está bien, pero padre. ¿Ok? Está bien, Muy bien. muchas gracias, Entonces, sí. la próxima reunión sí pediría, por favor, conmigo, que si pueden leer por lo menos los 2 primeros capítulos, sería fabuloso. Me interesa sobre todo el segundo. El primero creo que tenemos a estas alturas, con el recorrido que ustedes tienen y lo que hemos estudiado viendo el catecismo, creo que lo tenemos más o menos claro. El segundo también, pero quisiera que sobre todo el capítulo segundo. A ver, exactamente el capítulo, a ver, estoy viendo aquí ahorita. Sí, no, estoy hablando mal. Sí, el capítulo segundo, sí, perfecto. El capítulo segundo, misión de la Iglesia y doctrina social. Por favor, sí, capítulo segundo del compendio. De acuerdo. Compendio no, esto no se llama compendio, está hablando de compendio, este no es el compendio. Así es el compendio, sí, este es el compendio del catecismo, compendio de doctrina social de la Iglesia. ¿De acuerdo? Sí, ¿Estamos? sí, padre, está bien, perfecto. Muy bien, amigos, capítulo 2 entonces leído y entonces hay una exposición concreta, pero por favor, creo que es importante que sea participativo, ¿ya? Entonces, así le sacamos más jugo, ¿ok? Entonces, De acuerdo. si pueden, leído el curso, leído el capítulo segundo y preguntas las que tengan, ¿ok? De acuerdo. Muy bien, pues. Ok. Muy bien. Gracias, Mira, nos hemos pasado un poquito, pero creo que hemos estado bien. No se preocupe, padre. Bueno. ¿Ustedes han visto algunos cursos de historia de la Iglesia también? No, pues la iglesia no. No. Ya, ahora vamos a ver cómo podemos hacer, ¿ya? Pues muy interesante, ¿ya? En fin, ya veremos, ¿ya? Ok. Hay mucho que Por lo conocer. menos la del Perú, pues, ¿no? Por lo menos la del Perú. ¿Qué pasó? ¿Sabe lo que va a pasar? ¿Sabe lo que pasa en la historia del Perú? Usted sabe que hay una reacción, ¿no es cierto?, cuando comemos algún alimento y nos da un... Ya, Vicaria. La historia le dice que el Perú pasa por ahí. Uy. Nos Depende da cómo la alergia. cuente, sabe la alergia. Les comento, pero un paréntesis, ¿ya? Para que vean un poquito cómo son las cosas, ¿ya? En el seminario, ¿no? El padre Rosell, siendo rector, y después me tocó a mí, en el seminario intentamos hacer con un profesor de historia un libro de la historia del seminario, ¿ya? Y efectivamente se terminó de hacer la historia del seminario hasta el 2015, ¿ya? Exactamente, ¿ya? Pero estaba hasta el 2015, ¿ah? Pero el cardenal Juan Luis, decidió que solamente se publique hasta el año después de Vaticano II. Hasta inmediatamente después de Vaticano II. Ahí se acabó la historia. Entonces, hay un libro que se llama La historia del seminario que solamente está hasta ahí. Que le preguntamos por qué, ¿no? Y dice, no, todavía no, porque los protagonistas están vivos. Entonces, mejor que pase el tiempo. Pero bueno, como ahorita no se entiende, ¿no? Entonces, mejor para... ¿no? Pero como no estamos en un ambiente de historia de seminario ni nada, creo que con mucha libertad tendremos una perspectiva. Bueno, la daremos, ¿no? Lo que es importante, ¿ah? ¿Ya? En fin, eso ahí de otro costal, si no nos emocionamos. Listo. A ver, mira, en sus manos estamos, Edelmira. Bueno, pues gracias por estar aquí. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos has dispensado. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendición, Padre. Muy bien, rezamos. El Señor esté con ustedes. Y con Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, Padre.